Radio UNAPEC. Un cordial saludo a todos, bienvenidos a Radio UNAPEC. Quien les habla, Loni Fernández, coordinador de la carrera de diseño gráfico, la primera y única de nuestro país, de la República Dominicana. Recuerden seguirnos en las diferentes plataformas digitales y compartir el contenido de Radio UNAPEC. Conversaremos sobre comunicación y diseño gráfico, y en esta ocasión en donde nos acompaña Alicia Puello, quien es una destacada estratega de comunicación, especialista en gestión de crisis y creación de contenidos. Alicia es la segunda vicepresidenta de comunicación corporativa en el Banco VHD, además maestra de posgrado de nuestra Universidad P. Mis aprecios y saludos, Alicia, bienvenida a Radio UNAPEC. Muchísimas gracias, y espérate, además egresada de UNAPEC. Es importante que destaquemos eso. De publicidad. De mi maestría de publicidad, o sea, de mi licenciatura, de mi maestría, de mi especialidad, todo lo he hecho aquí, y ahora el doctorado también. Mi profesora en la maestría, yo no me acuerdo cuál materia fue. No me acuerdo. Seguramente tuvo que haber sido comunicación corporativa, algo así. Puede ser. Yo creo que sí, creo que por sí. ahí es que va el tema. Por ahí debe ir. Antes de profundizar, vamos a hablar de ti, Alicia, para quienes no te conocen. Egresada de AP. Bueno, desde el punto de vista profesional, soy egresada de la Universidad APEC, estudié publicidad hace ya muchos años, cuando la publicidad era sumamente manual, yo diría, y muy básica, o sea, del punto de vista de que tú no utilizabas tantas herramientas como hay hoy. O sea, yo creo que yo hubiera estudiado esto ahora, o sea, en mi tiempo ahora, y hubiese sido una chulería, porque me encanta lo que tienen las universidades para ofrecer en cuanto a los temas de comunicación y sobre todo de comunicación corporativa. Luego que yo salí de la universidad, estuve un tiempo trabajando, o sea, primero, ¿verdad?, reforzando los aspectos profesionales, y luego entonces decidí hacer especialidad y maestría aquí mismo en UNAPEC, una especialidad en alta gestión empresarial y una maestría en gerencia y productividad. Yo durante toda mi carrera profesional yo me la paso aprendiendo, a mí me gusta, o sea, yo no diría que soy una nerd, para nada, ni una de que es súper guau, buena estudiante, pero yo soy una persona muy dedicada a aprender. O sea, a mí me gusta aprender cosas nuevas, me gusta tener conocimiento, descubrir cosas nuevas, y eso siempre yo lo he hecho durante toda mi carrera profesional. Ahora estoy haciendo un doctorado aquí mismo en UNAPEC, también, que es todo un reto. A veces yo digo, wow, entre el trabajo, la vida personal, es un reto empezar un doctorado, pero ya llevamos un año. Loni, tú eres mi compañero de doctorado, sí, también. Ya tenemos un año en el doctorado, y hasta ahora, ¿verdad?, nos ha ido bien y todo va viento en popa. Desde el punto de vista personal, pues yo tengo 47 años, los voy a cumplo ya próximamente 47 años, estoy casada, tengo un hijo, tengo como 8 años de casada. Mi historia personal es muy particular porque el hijo llegó primero, luego llegó el esposo, el hijo es mi sobrino, entonces toda una historia como muy particular. Entiendo que eso no, en este momento eso no va, porque no vamos a tener tiempo de hacer esa historia, pero de manera general, eso es, trabajo en el Banco VHD, ya tú lo mencionaste, yo tengo ya creo que más de 15 años trabajando en el banco, y justamente lo que hago es comunicación corporativa, generación de contenido, planificación estratégica, el apoyo y el acompañamiento en los temas de comunicación de crisis. A eso es lo que yo me dedico la mayor parte del tiempo. Y yo creo que el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la comunicación visual, va muy de la mano con lo que nosotros hacemos, con lo que yo hago en mi vida profesional real. Y yo no sé si tal vez me estoy adelantando alguna pregunta que tú vayas a hacer, pero sí te puedo decir que el diseño gráfico es parte de la función de comunicación y no puede dejar de serlo. Y miren qué fácil, le voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínense que te llega por WhatsApp una invitación, un texto que te dice: te invito a mi cumpleaños mañana a las 5 de la tarde en tal sitio. Un texto te llegó, tú lo ves chévere, pero imagínense que eso llega diseñado, bonito, con unos globos, con a lo mejor una fotografía bonita, con la gente contenta. La forma en la que tú recibes ese mensaje no es igual que cuando está en un texto solo que cuando te llega en una pieza gráfica. Ese simple ejemplo de un cumpleaños, el impacto que tiene ese mensaje colocado de manera visual no es lo mismo que cuando tú lo tienes en un texto simplemente. Entonces la comunicación visual es una compañera, es un fundamento de los procesos de comunicación, indistintamente de qué tipo de comunicación tú estás haciendo, incluso en la comunicación de crisis. Miren, una vez, hace mucho tiempo, una marca hizo un comunicado a partir de un tema de crisis que tenía, y su titular era una sola palabra, una sola.
Y desde el punto de vista gráfico, porque esa pieza se diseñó, la palabra estaba colocada en el titular, grandota, una sola palabra, señores, grandota, impactante, y luego el comunicado. Todo el que vio esa palabra dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Y le dio clic a ver eso, porque visualmente llamaba la atención. Entonces, el lenguaje visual, el lenguaje gráfico, lo que se refiere a la comunicación visual, es importantísimo en los procesos de comunicación. Y de hecho, capta la atención de las personas y tiende a generar yo diría que una mayor conexión con cualquier mensaje que tú quieras proporcionar. Entonces, yo te introduzco mi inclinación hacia los temas de diseño gráfico de esa manera. O sea, poniendo ese ejemplo de lo importante que es la comunicación visual. Y en el proceso de aprendizaje aquí en la universidad, estudiante de publicidad, te fuiste por el área de la comunicación, pero cuando tú detectas, tú dices, espérate un momento, el diseñar bonito. Es decir, el diseñador no solo diseña bonito y arregla la cosa, el diseñador comunica. ¿En qué momento es que tú haces el clip y pasa eso que tú no acabas de explicar? Yo creo que eso sucedió. Yo tuve varias experiencias con el diseño gráfico y con la comunicación visual en sentido general, pero yo creo que eso me sucedió en la agencia. Yo trabajé en una agencia de publicidad mucho antes de entrar a la entidad financiera donde trabajo, y en esa agencia yo me empecé a dar cuenta de cómo se vinculaba el creativo, el diseñador gráfico, el planner, y yo decía, wow, todo esto está conectado, uno no puede estar sin el otro. Tú puedes tener una estrategia creativa estupenda, maravillosa, pero si esa estrategia creativa tú no la sabes bajar, tú no sabes hacer una bajada visual, eso no tendría ningún sentido, porque la gente necesita verlo. Entonces tú tienes una combinación del diseñador en orden, si lo hacemos en orden, del planner, el creativo y el diseñador gráfico, que es una triada que trabaja perfectamente bien. Entonces ahí fue donde yo dije, espérate, la comunicación no puede vivir sin el diseño gráfico, aunque es cierto que tú puedes tener comunicaciones que son texto, básicamente, pero incluso yo te diría que hasta la sencillez de un correo electrónico, eso no va a ser diseño gráfico, pero el tú poner, eso de quizá uso de elementos, de recursos de texto que te pueden ayudar a destacar, el tú poner un título en negrita o en un color diferente, a lo mejor tú poner algún texto en un cuadro o destacarlo con algún color, desde que tú haces eso, ese texto simple se convirtió en una pieza que llama más la atención. Entonces yo creo que profesionalmente, ahí fue donde yo me di cuenta, que yo dije, wow, no, el diseño gráfico es más allá de poner bonito. Lo que pasa es que la gente lo resume así. Es como me pasa a mí, la gente dice, ay, ustedes lo que escriben bonito, y tú como que, oh, wow, si tú supieras lo que me cuesta escribir bonito y todo lo que yo tengo que leer para escribir bonito. El diseñador gráfico igual se tiene que preparar, tienes que conocer el brief. Para mí el diseñador gráfico es una estratega de comunicación visual. No puede ser una persona que pone cosas bonitas, aunque la gente así digamos que lo identifique más fácil. Así que lo asimila. Exacto, la gente dice, que tú lo pones bonito, ponme eso bonito, o métele más diseño. Cuando yo digo eso, métele más diseño, yo, ay, Dios mío, métele más diseño. Entonces, es cómo trabaja juntas la comunicación, el diseño, la estrategia, eso va junto en un solo combo, y ahí radica la importancia mayor que tiene. Tú no puedes tener una campaña, por ejemplo, si tú no tienes pieza gráfica, una bajada gráfica. ¿Qué campaña es esa que no tiene una bajada gráfica? O sea, no es posible. Tú, incluso, si tu campaña es solamente de televisión, tú tienes una serie de elementos de planificación de esa campaña que implican tener o ilustración o diseño gráfico. Está presente en todas partes, hasta en lo mínimo que tú haces, señores, ponerle un destacadito a un texto. Ya tú estás utilizando la comunicación visual, porque tú lo estás haciendo diferente para que la gente note algo y vea algo distinto. Hoy en día sucede algo que no pasaba en mi época, cuando yo empecé con el diseño gráfico. ¿Qué está sucediendo? Las empresas se están brincando las agencias. Tienen sus propios departamentos, sus propios diseñadores, y principalmente el sector bancario, que para mí el sector bancario dominicano es uno de los que más ha desarrollado la comunicación en todos los ámbitos. Entonces, el diseñador gráfico hoy es una parte esencial en ese equipo de comunicación. Claro, y yo no diría que desplaza las agencias. Tú tienes agencias. O sea, por ejemplo, en donde yo trabajo, nosotros utilizamos agencias. Sin embargo, también tenemos diseñadores gráficos internos, porque tú tienes una demanda
muy grande de piezas. Por ejemplo, nosotros tenemos diseñadores gráficos que son de comunicación interna nada más, o sea, que producen solamente piezas que van dirigidas a los empleados, más nada. Y también tenemos diseñadores que trabajan piezas externas que van dirigidas a clientes, a personas fuera de la institución, porque hay una demanda. Una agencia lleva un proceso de briefing, un proceso de creatividad, que a veces tú dices, yo no tengo tiempo de hacer ese proceso, lo que yo quiero es resolver esta pieza en particular, porque a lo mejor esa pieza no forma parte de una estrategia. Normalmente tú a una agencia tú le pides piezas que forman parte de una estrategia, porque la agencia eso es lo que te hace, te conforma esa estrategia creativa, te hace ese desarrollo completo, y entonces tú tienes una bajada, una serie de piezas que van bajando. Pero a veces tú lo que necesitas es una pieza puntual para algo particular. Entonces tu diseñador gráfico interno te resuelve eso. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Ese diseñador gráfico interno no se puede quedar en, vamos otra vez a tu frase, poner cosas bonitas. No se puede quedar ahí. Lo primero es que el diseñador gráfico, como estratega de la comunicación visual, lo primero que tiene que conocer la identidad de la marca. ¿Qué diseñador gráfico puede trabajar con una marca si no conoce su identidad? Identidad en sentido general, no solamente la identidad visual, porque la gente piensa, no, el diseñador lo que tiene que conocer el logo, los colores. No, espérate un momento. El diseñador tiene que entender la filosofía corporativa de la empresa, porque a partir de ahí, ese es el espíritu de lo que tú haces visualmente o gráficamente. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Imagínense que estamos trabajando con una heladería. Y el diseñador gráfico, la heladería a lo mejor es, obviamente las heladerías tienen mucho color, utilizan mucho color, llama mucho la atención, pero de repente el diseñador gráfico decide que él va a utilizar solamente colores, el negro, por ejemplo. Bueno, tenemos una línea, en algunas heladerías, unas líneas que se llaman etiqueta negra, pero de repente, para una comunicación visual de tu campaña de tu día a día, tú no puedes utilizar el negro solamente porque estamos hablando de una heladería, a menos que tú utilices una línea particular de lado que sea de ese color. Claro. Pero entonces, si tú desconoces eso y tú comienzas a diseñar como a ti te da la gana, me da la ganariamente, tú lo que vas a tener al final es un Frankenstein, una liga de lo que el diseñador gráfico entiende, que a él le pareció bien, y entonces deja de lado la identidad de la marca. Y tú tienes que entender el espíritu de la marca para poderlo transmitir en tus piezas gráficas, y además tú tienes que entender la identidad visual, o sea, es una combinación. El diseñador gráfico no está ajeno de entender cuáles son los grupos de interés de la marca. Tú no puedes diseñar sin saber a quién tú le estás hablando, sin saber a quién tú te estás dirigiendo. Eso es imposible. No, porque incluso, señores, si hoy que hablamos tanto, por ejemplo, de los lenguajes inclusivos, la iconografía, o sea, los elementos gráficos visuales cobran todavía más relevancia, porque tú tienes que hacer imágenes que a la gente le diga lo que es sin que tenga que leer mucho. O sea, veo la imagen, veo lo que hay y ya entiendo más o menos por dónde viene la cosa. Claro, entonces el diseñador gráfico tiene que contemplar también los grupos de interés. ¿A quién va dirigida esta pieza? Otra cosa, ¿por dónde va esa pieza? Entonces fíjate cómo se comienza a convertir en una persona que no solamente pone la cosa bonita, es una persona que tiene que entender el contexto completo de la pieza. ¿Quién soy yo como empresa, como marca, que estoy haciendo esto? ¿A dónde va esto? ¿A quién va dirigida esta pieza? ¿Por dónde la vamos a comunicar? Porque todo eso influye. No es lo mismo, por ejemplo, enviar una pieza por WhatsApp que enviar una pieza por un correo electrónico. Aunque el formato se puede parecer y los correos electrónicos tú lo puedes ver en el celular, pero igual son dimensiones diferentes. Y la forma incluso de tú presentar los elementos importantes de un diseño tienen una categoría, si tú lo vas a mandar por WhatsApp o si tú lo vas a mandar por un correo o si lo vas a publicar en las redes. De hecho, en las mismas redes sociales el formato no es el mismo, es diferente completamente, y eso tú tienes que saberlo. Y no solo formato, también está la característica de cada medio. Correcto, el tamaño. Cada medio tiene un tamaño diferente, tanta columna por pulgada, tantos píxeles por esto, entonces todo eso. Lo usan público diferente. Lo usan, todo eso tú tienes que saberlo. Mira, si tu público es un público, por ejemplo, de personas mayores, no ponga letras chiquitas, porque se le va a dificultar leerlo. Tú supiste, ¿verdad? Claro. O sea, yo que casi dentro de unos años ya estoy en el rango de personas mayores, ya yo hay cosas que si me la ponen muy chiquita yo no las leo. Entonces, si tu target son personas mayores, que ya tú sabes que la presbicia ya está presente ahí, entonces no le ponga letra muy chiquita porque no la va a ver, ponle algo más grande para que lo vea y para que lo note. Por decirte un ejemplo cualquiera, si son niños
¿qué tanta palabra tú usas? Usa más imágenes, usa más elementos que al niño le llamen la atención. El niño no le va a interesar texto. Entonces, esos son ejemplos simples. O sea, digamos que yo estoy resumiendo o llevando a una manera a un ejemplo muy simple y muy básico la importancia del diseño gráfico o del diseñador gráfico. Entonces, el diseñador gráfico es un estratega de la comunicación visual. Tiene que conocer esos elementos, tiene que conocer la identidad visual y la identidad filosófica de la marca, tiene que conocer el target, tiene que conocer los canales, tiene que conocer los formatos, incluso debería tener la capacidad de desarrollo creativo. Y algo que yo creo que nos quejamos mucho los que trabajamos con diseñadores gráficos es que a veces no dominan la comunicación escrita y te cometen falta ortográfica. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes que ser también una persona que domina la comunicación escrita, porque la comunicación visual tiene componentes de recursos y elementos visuales y componentes de texto. Entonces tú no puedes decir, no, yo no que soy diseñador gráfico. ¿Cómo así? Tú tienes que dominar el idioma español, que es el que utilizamos en la República Dominicana, claro, en sentido general. Tú tienes que dominar el idioma español y saber escribir correctamente. Entonces fíjate que ya no podemos seguir hablando de alguien que pone la cosa bonita. Estamos hablando de una persona que se prepara, que conoce de estrategia, que entiende el vínculo que tienen esos elementos y que puede desarrollar una comunicación visual efectiva, atractiva y que además responda a los objetivos de la marca y que conecte con el público. Porque hoy en día no es solamente responder a los objetivos de la marca, es que conecte con el público. Y imagínate conjugar todo eso en una pieza. Claro. Eso no es tan fácil. Y entonces, atendiendo a lo que tú señalas, ¿qué cualidades y qué habilidades debe desarrollar un diseñador gráfico? Mira, lo primero, obviamente, tiene que dominar los programas de diseño, sobre todo lo que se estén usando y los que se vayan a utilizar. O sea, tiene que estar un paso más allá. Esta persona, y yo te diría, mira, me voy a salir de la casilla de las habilidades que tiene que tener, porque yo creo que eso a todo el mundo le queda claro. Tiene que dominar los programas, tiene que tener habilidades y talento creativo, porque eso es parte de lo que hace. Tiene que ser conocedor del lenguaje universal visual, porque hay iconos o elementos gráficos que significan lo mismo para todo el mundo y todo el mundo los va a entender. Tú tienes que dominar eso. Pero más allá de esos componentes o de esos talentos y competencias clásicos que todo el mundo sabemos que tiene que tener los diseñadores gráficos, yo te diría que el diseñador gráfico tiene que aprender a diseñar experiencias. Que cuando tú veas una pieza, que cuando tú veas un arte, el arte, como yo creo que todavía le dicen arte en nuestro, no, porque dice pieza. Exacto, porque ya eso era arte, era como de nuestra época. Una pieza, cuando tú ves una pieza que tú digas, wow, conecté con esta pieza, entonces tú tienes que aprender a hacer diseño de experiencia visual, y eso se consigue practicándolo, pero también tú capacitándote. O sea, no es de la nada. Tú puedes tener talento, que es lo que yo digo. Mira, tú puedes tener un talento innato, incluso tuyo, que tú naciste con eso, pero si tú no lo desarrollas y si tú no te capacitas, tú no logras llegar a lo máximo que tú pudieras llegar como diseñador gráfico. Entonces, el diseñador gráfico no se puede quedar en un simple diseño gráfico. Tiene que irse a los temas de experiencia, tiene que aprender a diseñar para los canales digitales, tiene que aprender a diseñar navegaciones, por ejemplo, las aplicaciones móviles. Vamos a estar clarísimo, ese es parte del futuro y ahí necesita un diseñador gráfico, que en este caso es un diseño de experiencia, o sea, un diseño de experiencia de navegación, experiencia de usuario, una experiencia de usuario. Entonces, yo lo que le diría al diseñador gráfico de hoy es, no te quedes en el diseño gráfico, explora y ve más allá y vete al diseño de experiencias de usuario y vete al diseño de navegación, porque lo que hoy y en el futuro vamos a tener una serie de aplicaciones, vamos a seguir teniendo aplicaciones y eso va a ser parte de la vida del día a día. Todas las empresas, yo por lo menos pienso eso, ¿verdad? No es que estoy hablando con una base científica, pero yo pienso que en el futuro todas las empresas, todas las marcas, de alguna manera o de otra, van a tener aplicaciones, o sea, apps, ¿verdad? A veces cuando tú dices aplicaciones hay generaciones que dicen, ¿el qué? Si tú no dices apps. Entonces, apps, van a tener apps. Y el diseñador gráfico tiene que migrar o tiene que empezar a incorporar en su cartera de talento, en sus competencias, esa comunicación visual que va dirigida a la experiencia de navegación del usuario y a la experiencia del usuario. Por ahí que yo creo que la cosa se va. Mira, Alicia, haciendo una retroalimentación de cuando empecé en la universidad, cuando los profesores me ponían proyectos de clase que había que investigar, definir público, analizar mercado, marcas, investigar en forma llana, uno se lo encontraba tedioso. Después, en el ejercicio profesional y con el tiempo, yo le
encontré el valor a eso. Claro. Pero yo lo veo todavía en los estudiantes, que seamos generaciones diferentes, eso todavía sucede. No, incluso dicen, pero yo lo que soy diseñador gráfico, yo no tengo que averiguar eso. Exacto. Eso me lo da la agencia, el briefing me lo da la agencia. Ajá, eso lo hace otro. En el ejercicio profesional, es válido. Claro. Que el diseñador gráfico sea más que un diseñador, un investigador, que sepa analizar esa data. Yo pienso que sí, que eso es valioso, porque cuando tú analizas, por ejemplo, vamos a hacerlo práctico. Imagínate, yo soy una diseñadora gráfica y me piden hacer un arte para comunicar las inscripciones abiertas de un colegio, y yo soy la diseñadora gráfica de un colegio. Si yo investigo cuáles son, por ejemplo, los elementos, y eso se puede hacer con la inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda. Entonces tú puedes decirle a la inteligencia artificial, mira, dime cuáles son las imágenes que los padres relacionan más con inscripción del colegio. Y de repente yo comienzo claro, si me voy un paso más atrás, esa data tiene que estar generada o por inteligencia artificial que yo subcontrate, que la esté haciendo otro, o yo generar esa data. Que tal vez la forma más simple de que un diseñador pueda hacer eso es haciendo algún tipo de sondeo o de encuesta en un colegio. Vámonos a leer este ejemplo del colegio, ¿verdad? Entonces de repente tú generas data y tú puedes saber, bueno, mira, los elementos visuales que más le llaman la atención a los padres cuando hablamos de inscripción es un niño sentado escribiendo. No lo sé. Y eso te ayuda a tomar buenas decisiones. Tener data. Yo creo que para todos los profesionales, no importa de qué área tú seas, tener información, tener data, tener de dónde tú tomar decisiones te va a ayudar a ser un mejor profesional y a hacer mejor tu trabajo, porque tú no te lo estás inventando. ¿Dónde está el talento del profesional? En tomar toda esa información, en tomar toda esa data y convertirla en algo potable y en algo que el otro, que tu grupo de interés, que tu target entienda. Ahí es donde está tu gran talento. Pero después, utilizar información, recoger información, entender qué es lo mejor que tú puedes hacer en ciertas circunstancias, la que sea, como un diseñador gráfico, ¿verdad? Eso te da valor. Y cuando además, ¿dónde se va a notar? Cuando la gente conecte con tu pieza. Porque ahí es donde se va a notar. Claro. Es que de hecho, señores, no me tiene ni siquiera que gustar a mí la pieza, no tiene que gustar a ti, le tiene que gustar al target. Y a veces ahí estamos, yo creo que un poco equivocados. O sea, ok, el cliente, y yo como cliente te puedo decir, claro, a mí me tiene que gustar la pieza, obvio, porque yo soy el cliente, yo le voy a decir al diseñador gráfico, pero espérate, dame tal cosa. Pero también hay que confiar en que el diseñador gráfico justamente está tomando decisiones gráfico-visuales o creativas gráfico-visuales a partir de un entendimiento que tiene, de un conocimiento que tiene, de información y de data que me va a convenir a mí. Entonces sí, yo reviso mi pieza como cliente, la apruebo, pero tengo que confiar en el diseñador gráfico, en que él está haciendo algo, tomando decisiones buenas para mi marca, porque entiende la marca, porque la conoce. Así que desde mi punto de vista, el diseñador gráfico también puede utilizar información y data y tomar decisiones a partir de ahí, porque va a ser lo más acertado y se va a equivocar menos y sus diseños van a llegar más, porque al final no es eso lo que tú quieres, que tu diseño llegue. O sea, es que llegue, es que venda, es que le guste a alguien, es que alguien lo comparte, es que alguien diga algo sobre ese diseño. Entonces, si eso se logra, tú cumpliste tu meta como diseñador gráfico. Claro que sí. Radio UNAPEC